¿Estás cansado de irte de picnic y estar al aire libre respirando esa brisa hermosa y el aire se lleva tu mantel? ¿O acaso estás cansado de que los comensales se lleven el mantel de un lado para otro y no se esté quieto? Pues si estás cansado de esos inconvenientes que no te dejan vivir, vamos a ponerle una solución rápida y fácil. Vamos a coserle un reborde para que fijarlo a la mesa que no se nos mueva. Vamos a ello. Bien, lo primero que hay que hacer es coger la medida de la mesa donde vamos a poner ese mantel. En mi caso, la medida hace 1,83 por 75,9. 75,9. Con lo cual, le vamos a dejar un margen, que es donde va a ir cosido, de 1 centímetro, centímetro y medio en total. Con lo cual, a 1,83 vamos a sumarle 1 centímetro, centímetro y medio, sería 1,84,5 por ejemplo. Y a 75,9 pues vamos a ponerle 77,4 por ejemplo. Y tenemos ese centímetro y medio que necesitaremos de reborde para coserlo luego, ¿vale? Ahora vamos a marcarlo en nuestro mantel. Como mi mantel tiene esta parte de letras que quiero reservar en el centro de la mesa, lo que tengo que hacer es dividir lo que hace en dos partes, ¿vale? Para que esto me quede realmente centrado, para que las letras me queden centradas. Entonces, como hemos dicho que le vamos a dar, es de 75,9 la mesa, y le vamos a dar 77,4, 1,5 centímetros por banda, vamos a hacer la mitad. Estamos aquí, esto hace 29, más o menos la mitad está aquí, donde está doblado. La mitad va a hacer 38,7 para un lado y 38,7 para otro. Es decir, nos vamos aquí y marcamos 38,7. Estaríamos marcando 38,7 y otros 38,7, que estamos hablando de 77,4. Y ese es, si os fijáis, me queda la mitad de un cuadrito, 1, 2, 3 y uno por la mitad más o menos. Y en el otro lado me queda la mitad de un cuadrito, 1, 2, 3 y la mitad en el otro. Así consigo que me quede totalmente las letras centradas en mi mesa. Ya hemos hecho las marquitas en cada lado y ahora se trata de cortar. Si te os torcéis un poquito, tampoco pasa nada porque esto va a ir cosido, ¿vale? Intentad no torceros demasiado. Si lo hacemos despacito, no tenemos por qué prácticamente torcernos, ¿vale? Como hemos dicho que nuestra mesa hacía 1,83, le vamos a poner un margen de 1,84,5 de largo, ¿vale? Hemos cortado el ancho, que eran los 77,4, y ahora vamos a, ¿qué es esto? Si os fijáis, 77,4. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Mirad, ¿veis? 74, 77,4. Y ahora vamos a hacer los 1,84,5, que es el largo. Pues nos vamos a la esquinita, ponemos nuestro mantel bien pegadito en la esquinita y vamos a medir ese 1,84. Como a mí no me llega a la mesa, vamos a ver, aquí tengo, vamos a ponerlo bien en el borde para poderlo marcar. Aquí tengo 1,50, como esto va cosido luego no se nota, 1,50, y ahora vamos a sumarle hasta el 1,84 lo que queda, 1,50, pues vamos allá. 1,60, 1,70, 1,80 y 4 y medio. 1,84,5. Volvemos a ver que me queda más o menos a la mitad del penúltimo recuadro, con lo cual ya puedo cortar así, ¿de acuerdo? Mirad, si corto así tenemos una desventaja, que me voy a llevar letras. Entonces vamos a intentar centrarlo. Si cortamos este recuadro de aquí y corto el otro un poquito más para acá,
igual conseguimos que no cortar ninguna letra. Cuando tenemos un mantel así hay que mirarlo, si no, pues 1,84, cortamos y punto. Vamos a ello. Ahora ya lo tenemos cortado a lo largo y a lo ancho que necesitamos. Y los trocitos que nos han sobrado, ¿veis? Estos trocitos que nos habían sobrado. Aquí tenemos los dos de los lados. Estos, uno lo voy a guardar por cualquier otra cosa que nos pueda hacer servir. Y ahora con el otro vamos a hacerle lo que coseremos aquí para hacerle el reborde, para que baje y se quede enganchado a nuestra mesa. Entonces, como tenemos la ventaja de que este es de cuadros, nos podemos guiar con los cuadritos que ya tenemos. Del ancho que he sacado, lo puedo aprovechar, pero como tengo aquí un largo muy bueno y es todo igual que es todo cuadro, voy a cortar 3 tiras, 3 cuadros a lo largo. 3, ¿por qué? Porque 2 me servirán para cada lado y la otra para el ancho, ¿vale? Entonces, para que me dé todo el borde de la mesa. Vamos a cortar esos 3 cuadrados. Bueno, hemos cortado las 3 tiras del sobrante que nos había sobrado, valga la redundancia, las 3 tiras. A mí me ha servido mucho que fuera de cuadrados para referenciar el ancho que tenía que cortar. No obstante, pensad que si esta es la mesa, y la mesa normalmente sobresale aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio, las de camping, las de picnic y todo esto, pues tenéis que contar que tiene que haber para que cosa y para que coja ese trocito. Es decir, en este caso, aproximadamente, para que os hagáis una idea, vendrían a ser unos 5 centímetros y medio. Con 5 centímetros y medio tendríais más que suficiente de ancho, ¿vale? Ahora, siguiente paso. Vamos a unir todas las cintas, vamos a coserlas haciendo una gigante, ¿vale? Sin coserla al final, sin hacer un círculo, es decir, una larga, las cosemos entre ellas para hacer una larga. Vamos a ello. Y bien, mirad, hemos cosido, si os fijáis, hemos cosido las 3 tiras, ¿vale? Y hemos hecho una entera larga. Y ahora esta será la que coseremos al mantel. Para coserla al mantel, tan fácil como hay que coserla, tiene que quedar así. Pues la forma de que quede así es, ponemos la tira con el dibujo del revés en la parte delantera, en la cara del mantel, para que luego no se vea la costura y al doblar quede escondida, ¿vale? Y procedemos a coser. Yo voy a redondear un poquito las esquinas, porque la mesa siempre es un poquito redonda. Voy a redondearla un poquito, pero empezamos a coser tal cual os digo. El borde estrechito con el dibujo de cara al mantel y cosemos. Vamos a ello. Como hemos dicho, encaramos cara con cara, miramos que esté bien recto, luego le daremos, como aquí quiero girar un poco la curva, pues vamos a ponerle, yo me guío para hacer la costura, fijaros, yo me guío donde acaba el pie, ahí pongo el final del mantel, el final de la unión de las dos piezas, así siempre iré recta, ¿vale? Fijando que nunca salga por aquí, siempre iré recta y me hará pues esos 5 o 6 milímetros que habíamos dicho hasta el cosido, ¿vale? Ahora, despacito, vamos a ello.
fin, es muy fácil. ¿Veis? Ya está todo cosido. Mirad, pulidito más o menos por detrás, que quede más o menos bien, Y ahora, fijaros, intentad cuando tengáis dibujo, como es este caso, de que más o menos os case. Es a veces un poco complicado que os casen los dibujos, ¿vale? Pero bueno, tampoco pasa nada porque esto va a quedar en el lateral. Pero si os medio casa, como a mí que es medio casa, pues mucho mejor, ¿vale? Y fijaros, ahora esta parte de aquí será la que encaje con la mesa, ¿de acuerdo? Vamos a probarlo en la mesa que va realmente y vemos cómo queda. Chaito.